¿Estamos en qué época del clima, digo? Otoño. ¿Y qué vemos? Sol, ¿no? Eso, según las noticias, viene el fenómeno del Niño, que no es un fenómeno solamente de Perú y Chile, sino global, ¿no? Que está afectando a todo el mundo en realidad. Entonces hay que prepararse. Las gargantas un poquito como que se afectan en este tiempo porque estamos entre calor y frío, frío y calor, noche, de día, en la madrugada, y hay que prestar atención a eso también. En esta mañana queremos compartir la palabra del Señor en el pasaje que hemos leído de 1 de Corintios, y después tendremos también un tiempo de bautismo. ¿Cuántos se alegran por el bautismo de nuestro hermano? Amén. Gloria a Dios, ¿no? Esperando un tiempo, buen tiempo, pero todo tiene su tiempo, como dice la palabra, y el tiempo oportuno ha llegado. Gracias a Dios. De parte del consistorio, estos últimos domingos nos han comunicado que los últimos domingos de cada mes se va a hablar acerca de compartir el Evangelio para motivar a la iglesia a hacer lo que es nuestra responsabilidad y que todos conocemos. Y yo estaba pensando en el templo que tenemos. Los hermanos que formaron la iglesia aquí querían tener pues más o menos 100 miembros, ¿sí o no? Porque si hubieran querido tener 1000 miembros, esto hubiera sido mucho más grande, ¿no es cierto? Por los dos lados, no sé, nuestra hermana habla un poquito más allecito de repente, pero hubieran proyectado así. ¿Por qué? Porque los misioneros que trajeron el Evangelio querían que la iglesia, el templo, sea utilizado como un lugar de educación cristiana, de educación bíblica. De tal manera que los 100 o los 50 o los que vienen como miembros de la iglesia, que vienen constantemente, van a recibir la palabra, van a ser instruidos y luego van a salir a predicar la palabra. ¿No es cierto? Entonces esa era la idea. Por eso no han hecho un templo muy grande como los hay en otros lugares, porque su proyección no era acumular mucha gente. Si hay otros creyentes que van creyendo, vienen aquí, pero luego abrimos misiones. Eso era el propósito, ¿no? Y las misiones, después de unos años, deben formar otras congregaciones en diferentes distritos. Eso era la idea. Entonces, siempre la idea es venir al templo para capacitarse y salir luego para practicar aquello que hemos aprendido. ¿Amén? Debemos tomar esto como base, ¿no es cierto? Pero tenemos en esta mañana al apóstol Pablo, que nos va a dar su testimonio acerca de cómo compartía el Evangelio en esos tiempos. Vamos a orar un momentito. Padre nuestro, queremos pedir la dirección tuya para que tu palabra pueda siempre estar en nuestros corazones, motivarnos, avivarnos, enseñarnos, fortalecernos de tal manera que ese fuego que empezó con la venida de tu Espíritu Santo no se acabe, no se extinga, sino más bien que pueda permanecer y fortalecerse cada día de tal manera que tu pueblo aquí y en todo lugar siempre esté dispuesto y dispuesta a predicar el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias porque un día recibimos a Cristo en nuestras vidas, transformó nuestras vidas y ahora que cada día seguimos siendo transformados, queremos también, como es tu voluntad, compartir ese Evangelio con aquellos que aún no lo conocen. Lo encomendamos, Señor, en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El llamado urgente a compartir el Evangelio y a ser discípulos. Y yo me preguntaba de dónde salió esa urgencia. ¿Por qué es urgente? En la Biblia estaba viendo algunos textos y no hay una urgencia, pero los discípulos, después de que Jesús se fue, sí tomaron eso como una urgencia. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús venía en unos meses. Se ha ido y va a venir, pero va a venir pronto. Maranata, ¿qué significa? El Señor
viene. Entonces viene rapidito, así que hay que predicar la palabra. Y el apóstol Pablo en algún momento dice, si no estás casado, ya no pienses en casarte, predica la palabra y sigue para adelante, ¿no? Cuando ya el apóstol Pablo más adelante se da cuenta de que el Señor demora, no viene todavía en 2 meses, 1 año, 2 años, ya comienza a enseñar a los esposos y a las esposas cómo llevar la vida de casados, cómo tratar a los hijos, etcétera, porque se da cuenta que no hay una fecha, pero la promesa sigue presente. ¿Amén? ¿Creemos que el Señor viene o no? Todavía queremos que el Señor viene porque la palabra está dada, su promesa, y pues nosotros en esa promesa del Señor vivimos, confiamos y nos mantenemos. Todos los creyentes hemos aprendido cuando entregamos nuestra vida al Señor por lo menos 3 cosas. Las cosas básicas, ¿cuáles son? El creyente tiene que leer, ¿qué cosa? Tiene que leer y más adelante estudiarla, ¿no? Ya no solo leerla. Pero junto con la lectura bíblica, ¿qué cosa va? La oración, ¿no es cierto? Así escuchaba, ¿no? A través de la palabra el Señor nos habla y a través de la oración nosotros hablamos con Él, ¿no es cierto? Y luego que ya tenemos esto como base, como fundamento de nuestra vida, comenzamos a compartir nuestra fe. Esas 3 cosas nos enseñaban al principio, después del bautismo nomás, ¿no es cierto? Leer la palabra todos los días, los devocionales, orar todos los días y compartir nuestra fe. Entonces yo revisando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontré estos 3 versículos, mejor dicho, la parte pequeña de cada uno, en cuanto a cómo el Señor nos manda o les manda a los discípulos a compartir el Evangelio. Mateo dice, por tanto, id y hacer discípulos. El énfasis es salir y hacer discípulos. ¿Se dan cuenta? No es traer discípulos, es hacer discípulos donde el Señor esté, donde el Señor nos ponga. Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí hay como una ampliación, ya no solo para los judíos, ya no solo para los que están cerca de los judíos, para toda criatura es todo lugar, ¿no es cierto? Y de todo lugar y de toda cultura, diríamos también. Lucas dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Dónde está el énfasis? En la venida del Espíritu Santo. Y Juan dice, pasa a vosotros, le dice Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío. Sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí está entonces el mandato que tenemos. Jesús manda y no dice ya se va a acabar el mundo, pero dice que todo tiene su tiempo y en su tiempo el Señor va a cumplir su palabra. Entonces nosotros en la palabra decimos tenemos un mandato que es el de Jesús. Hay la necesidad de compartir el Evangelio porque el creyente que no ve la necesidad no ha entendido el proyecto de Dios para la humanidad. Tienen que saber, tenemos que entender que hay necesidad de compartir el Evangelio, como dice también el apóstol Pablo. Aun cuando el mundo no se acaba ahorita, lo sabemos, pero yo quiero hacer el énfasis, como el apóstol Pablo vamos a ver ahora, que no es compartir el Evangelio de cualquier manera, sino con sabiduría. ¿Sabes a quién le vas a hablar? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus necesidades? No lo sabemos porque a la gente no la conocemos, la vemos en la calle, nos topamos con ella en algunos lugares, a algunos los vamos conociendo en el trabajo, en el centro de estudios, pero cada uno tiene su forma de ser, su forma de pensar. Vamos a hablar un poquito de eso porque Pablo nos lleva a eso, ¿no es cierto? Pablo sí, como Pablo era Pablo, no sé cuántos Pablos habrá acá. Pablas, no sé, porque dice, ay de mí si no predico, ¿no? Él mismo se impone la necesidad de predicar el Evangelio. Ay de mí si no lo hago, ¿no es cierto? No todos somos Pablo. Yo sé que no tengo
tengo características de Pablo. Entonces, por eso yo digo, yo no soy evangelista como que Dios me dio el don, pero sí he evangelizado y evangelizo y comparto el evangelio cada vez que tengo la oportunidad, ¿no es cierto? Pero sí hay un mandato de Jesús que hay que obedecer, y eso nos corresponde a todos los que hemos recibido su palabra. ¿Amén o no? Muy bien. ¿Qué cosas aprendemos de Pablo al compartir el evangelio y al ser discípulos? Vamos a decir 3 cosas, de repente no nos demoramos mucho, esperamos eso. Número 1, a partir del versículo 16 y 17, nosotros entendemos que hay que predicar el evangelio, y predicar el evangelio es una necesidad ineludible para todo creyente. ¿Amén? Ineludible quiere decir que usted no se puede escapar, y yo tampoco. Todos tenemos el mandato de predicar el evangelio. Pero ahora yo voy a ver estos versículos 16 y 17. Pónganlo ahí para que lo vean. Dice el apóstol Pablo: para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio. ¿Por qué dice Pablo eso? Vamos a ver. Porque lo considero una obligación ineludible. ¿Cuál es la palabra? Obligación ineludible. Ahí está, no me puedo escapar. Y dice: ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Ahí hay otra forma de predicar. Una es por obligación y la otra es por propia iniciativa. ¿Verdad? Pero dice: si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Entonces, me ha dado el mandato, tengo que hacerlo. Para entender al apóstol Pablo por qué está diciendo no es motivo de orgullo predicar el evangelio, debemos entender que cuando Pablo escribe esto, está defendiendo su ministerio de aquellas personas que lo están acusando de que él no tiene llamamiento de apóstol. Él es apóstol y él dice: miren mi trabajo, mis obras, mis hechos. Pero la gente, o muchos, sobre todo los judaizantes de esos tiempos, están diciendo: no, Pablo, él dice que el Señor lo llamó, pero nadie sabe, nadie lo ha visto. Y por eso Pablo en otros lugares también va a tener que decir cómo el Señor le habló a él, ¿no es cierto? Entonces, Pablo está defendiendo su ministerio, y hay algunos que lo critican y machacan su ministerio porque no están de acuerdo. Y también está diciendo que tiene derecho a recibir el pago por ese trabajo. Miren, versículo 4 dice: tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida. O sea, yo estoy trabajando y tengo derecho, dice Pablo, de que me compartan la comida y la bebida, porque si no, ¿de qué voy a vivir? ¿No es cierto? Y en el versículo 11 dice: así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, la palabra de Dios, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Y él dice: esto no lo estoy inventando yo. En el Antiguo Testamento dice: no pondrás bozal en el buey que trilla, que trabaja, ¿no es cierto? Y entonces él está diciendo: todos los que predicamos tenemos el derecho de recibir el pago material por este trabajo. Pero él lo dice no porque quiera recibir el dinero, sino porque está diciendo: eso es normal. Los que predican el evangelio en ese tiempo también recibían su pago, era normal, era legal porque venía del Antiguo Testamento, y ahora es bíblico porque está escrita en la palabra del Señor, ¿no? Pero el apóstol Pablo solamente está sacando esto como: esto es así. Pero en mi caso, dice él, yo he preferido renunciar a este derecho. Y para evitar que los demás estén diciendo: le pagamos, no le pagamos a Pablo por predicar y por compartir la palabra, entonces dice: no se hagan problema, no me paguen el problema, yo voy a trabajar. Y él tenía otro trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Hacer cartas, ¿no? Y en esos tiempos pues se necesitaban mucho las cartas. Lo que quiero resaltar entonces es que Pablo está proponiendo 2 maneras de predicar el evangelio: una por obligación y otra por voluntad propia. Él dice: si yo predico por obligación, no me queda otra cosa que cumplir
cumplirla, porque si no la cumplo, me cae la quincha, me cae el castigo, porque estoy obligado a eso. El otro lado es, pero si predicamos el Evangelio por iniciativa propia, voluntariamente, por gratitud al Señor y por amor a las personas, entonces dice Pablo, somos dignos de recibir recompensa del Señor. Entonces nosotros como creyentes nos hacemos la pregunta, ¿por qué tenemos que predicar? Bueno, ya hemos dicho, es un mandato ineludible, pero ¿por qué tengo que tener motivación yo de predicar? Pues porque o lo hago voluntariamente, ¿no? Motivado por la palabra, motivado por el Espíritu Santo, motivado por la necesidad que veo en las personas que no conocen al Señor, o lo hago por obligación, porque ahí está en la palabra el mandato. Cada uno de nosotros tenemos que escoger, pero tenemos que predicar la palabra. Cada creyente entonces debe tener mínimo estas dos motivaciones: predicar el Evangelio por gratitud a Dios y por amor al ser humano. Amén. Gratitud a Dios y amor al ser humano. Bueno, de gratitud a Dios, todos podríamos dar testimonio de por qué estamos agradecidos al Señor. No solo por la salvación y la vida y la salud que nos da, sino porque cada día podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas, o como muchas veces el Señor nos ha librado de situaciones en las que nos damos cuenta cuando caminamos con el Señor. Cuando no caminamos ni cuenta nos damos, ¿no es cierto? Pero esa es gratitud. Cada día sal tú, salgo yo y sale cada creyente con gratitud a trabajar. Tú te vas a trabajar cada día, ¿no es cierto? Haces tus actividades, desarrollas las cosas cotidianas, pero sal de tu casa con gratitud. ¿Amén o no? Yo no sé si habrás peleado, habrás discutido, te habrás levantado tarde, no sé qué sé yo, pero la gratitud no debe faltar en tu corazón. El Señor sigue contigo. El que a veces, o muchas veces fallamos, somos nosotros, ¿no? O se nos pasa el tiempo, qué sé yo. Hay situaciones que pueden pasar, pero la gratitud cada día que nos levantamos no debe faltar en el creyente. Y lo otro es el contacto que tenemos con las personas que no conocemos, ¿no es cierto? No sabemos de dónde son, qué problemas tienen, pero queremos compartirles la palabra. Y ahí tenemos que abrir nuestro corazón a la necesidad de la persona, como Jesús hacía. Caminaba por las calles, veía a la gente y comenzaba a hablar con ellos y hablaba de las cosas que ellos estaban viviendo. Por eso sentía mucho la carga por cada uno de ellos, que muchos excluidos, que muchos no les hacían caso, no se preocupaban por sus necesidades, estaban muchos en las plazas, en las calles, tirados ahí esperando que alguien les llame a ver si pueden tener trabajo. Esas cosas pasaban en el tiempo de Jesús. Gratitud entonces y amor. Y una cosa más, cada creyente debe cada día profundizar esa gratitud a Dios y ese amor a Dios. Esto es obra del Espíritu Santo y de cada creyente. ¿Amén o no? Porque no vamos a decir, Señor, tu Espíritu no me habla. No, de repente tú has cerrado tu corazón. ¿Qué estarás haciendo? Por cierto, que no escuchas al Señor. El Señor está ahí cada día. Yo estoy cada día, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, que tú no lo veas, que tú no lo sientas, no significa que el Señor no está. Él está cumpliendo su palabra. Pero ahora es cómo abres tú tu corazón para que el Señor cada día profundice esa gratitud y ese amor de Dios a las personas. Romanos 8, 13, 14 dice lo siguiente, pensando en esta lucha que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos e hijas de Dios. Entonces, ahí hay una característica muy importante de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y quienes tenemos que profundizarla y buscarla, somos nosotros. Hay necesidad entonces, hermanos, de predicar el Evangelio. Es una
un mandato del Señor, es una responsabilidad que no podemos eludir, y tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo desarrollar este trabajo? Yo quiero ser útil, yo quiero ser obediente a la palabra. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde tenemos que buscar en la palabra del Señor modelos, ejemplos, y también inventar nuevos modelos. Eso no es malo, no es porque no está en la Biblia no se puede hacer. Ustedes ven que en el libro de los Hechos, de acuerdo a la necesidad, la iglesia respondía de acuerdo a las posibilidades que tenía de poder ayudar a la gente. Entonces, así tiene que ser ahora también. Segundo punto: predicar el evangelio responsablemente significa darse tiempo para buscar estrategias eficaces en nuestro propósito. De repente ahí estamos fallando. Vamos a ver al apóstol Pablo qué nos dice en el versículo 19, ahí donde hemos leído el pasaje, 1 Corintios 9, 19 al 23. Miren lo que el apóstol Pablo ha hecho de sí mismo, ¿no? Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Ahí hay una actitud que ya Pablo cambió por querer obedecer al Señor, para ganar a mayor número. Me he hecho los judíos como judíos. ¿Para ganar a quién? A los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Otro grupo: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo dice es el amor, ¿cierto? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Otro grupo: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo primero que Pablo entendió cuando conoció al Señor es la característica principal que Jesús dejó. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pablo está diciendo aquí: yo he entendido que yo vivo para servir a los demás. Se puso esa idea, miró el ejemplo de Jesús y dice: yo quiero ser como Jesús. Creo que por ahí tenemos que empezar nosotros también, ¿cierto? Pablo dice: yo soy un cristiano libre, pero he cambiado voluntariamente mi actitud. Ahora vivo para servir, no para ser feliz. ¿Qué les parece? Todo el mundo dice: ¿eres feliz? Yo soy feliz, quiero ser feliz. Y la Biblia no habla en esos términos. Pablo descubre en el ejemplo de Jesús que él lo que llama felicidad podría encontrarlo, pero si es que es siervo de los demás. Jesús lo hizo así y cumplió la voluntad de Dios. Entonces, en vez de Pablo decir: yo voy a hacer todas mis cosas para ser feliz, él dice: no, yo voy a tratar de servir a los demás. Y en el camino, seguramente, servir al Señor va a ser satisfactorio. Y todos los que nos dedicamos a servir al Señor con esta actitud, los misioneros, los pastores, los que han dedicado su tiempo completo, como se dice, a este servicio al Señor, pues estamos dispuestos a servir a los demás. Alguien nos llama en la madrugada: pastor, esta necesidad, ore. O de repente alguien te dice, como a los médicos a veces: no corra por favor porque tengo esta situación. ¿Y qué va a hacer el pastor? Como el médico tampoco puede decir: no puedo, tengo sueño, que no es mi hora. No, tiene que ir. Eso es estar dispuesto a servir al que necesita, de acuerdo a su necesidad, ¿no es cierto? No es muy satisfactorio para mi cuerpo ni para mi descanso, pero hay momentos en que eso sucede. Tampoco va a suceder todos los días, pero hay que estar dispuestos. Estamos dispuestos a esos servicios que necesitan algunos de mis hermanos, o no solamente hermanos, ¿no? Nos han llamado personas que nos conocen, pero no son cristianos. A veces son personas de la familia que tenemos que atender. A veces no son familiares, a veces son familiares de los familiares, o familiares alejados, o vecinos, y a veces se pide esas cosas. ¿Estás dispuesto a ir por ellos, por ellas? Porque el Señor no solamente salía
con su texto para decirle Dios te ama, Cristo murió por ti, etcétera, las leyes, sino para atender su necesidad. Y después les decía que no pequen, ¿no es cierto? Y después les daba la palabra. A veces les daba la palabra, después los sanaba. A veces los sanaba y después les daba la palabra. Él no tenía un punto fijo, pero sí daba ese evangelio integral que creemos que impactó en la vida de las personas. Pablo era consciente de su llamado al apostolado, pero como hemos dicho, tenía otro trabajo manual que realizaba y de eso vivía. Lo normal entonces es que cada creyente sea consciente de su llamado y aprenda a vivir para servir. ¿Qué cosas has estudiado tu hermano? Economía, educación, contabilidad, administración. Ahora ahí siguen saliendo más carreras que se pueden estudiar porque el mundo ha crecido, sus necesidades también, la ciencia ha avanzado tanto. Todo eso, todo lo que tú puedas estudiar, lo que puedas desarrollar, los dones que tú descubras y las habilidades que Dios te ha dado, todo eso es para bendición tuya y para tu familia, pero también es para servir, ¿no? ¿Qué pasa con los médicos que dicen, yo quiero ser médico porque quiero tener mucha plata? ¿Qué piensan ustedes de ese médico? ¿Van a buscar a ese médico? No, a ese bien lejitos, ¿no es cierto? Pero el médico que muestra vocación, que te atiende con el corazón, que te atiende por lo menos tratando de conocer tu necesidad, a ese médico lo vas a buscar todo, ¿sí o no? Entonces, ese es el creyente que entiende que está dispuesto para servir, ¿no es cierto? Y cada creyente debe ser consciente, como decíamos, de su llamado y de aprender a vivir para servir. Si no empezamos por ahí, hermanos, siempre se nos va a hacer pesado. Vamos a mentalizar, no tengo tiempo, tengo que hacer, me voy a la playa, no sé qué sé yo, cuántas cosas podrían pasar en nuestra cabeza o en nuestra acción, pero en realidad la disposición para hacer, hay que hacerla conforme a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poquito las estrategias de Pablo. Pablo dice, me he hecho judío para los judíos, me he hecho sin ley para los que no tienen ley, me he hecho débil a los débiles porque de alguna manera quiero ganar a alguno de esos grupos, ¿no? ¿Qué cosa significaba hacerse judío para Pablo? Pablo, ustedes saben que antes de conocer al Señor era fariseo, el más pegado a la letra y el más rígido de todos, que creyendo que así por supuesto se ganaba la salvación, ¿no? Pero Pablo ya había entendido que lo más importante no es tratar de pegar sin cumplir la ley, sino amar a Dios y amar a los demás. Y si yo amo a los demás, estoy amando a Dios. Y si estoy amando a los demás y haciendo la voluntad de Dios, pues entonces estoy amando a Dios. Tenía que conocer la cultura judía, que él era judío, la conocía, pero tenía que someterse a sus leyes y a sus costumbres. Él dice, yo no estoy pegado a la ley, pero por ellos me pego a la ley, ¿no? Tenía que lavarse las manos muchas veces al día, como buen fariseo, por ejemplo, porque ellos pensaban que si no se lavaban, estaban impuros, ¿no? Tenían que asistir los sábados a la sinagoga, si estaba en otro lugar, o al templo, si estaba en Jerusalén, ¿no? Como buen judío, y todos los judíos hacían. Él decía que él sabía que si alguna vez no podía y tenía otra cosa en que servir, lo podía hacer, pero como buen judío decía, no, voy a ir el sábado a la sinagoga, voy a ir al templo también el sábado, ¿no es cierto? Tenía que pagar sus impuestos al templo, tenía que dar sus ofrendas, sus diezmos, todo con la ley, porque quería que los judíos vean que él era buen judío, porque sí era judío, ¿no es cierto? Entonces, sacrificio de Pablo para ganar a esos judíos, porque esos judíos necesitan del Señor. Y de esa manera, esos judíos van a escucharme, van a prestarme atención. Y cuando me presten atención, yo le voy a dar el Evangelio. ¿Qué les parece? ¿Estrategia o no? Pablo había pensado mucho cómo hacer esas cosas, ¿no?
tenía que hacerse gentil para ganar a los gentiles. A ver, predicaba a Jesús, pero como Pedro, no les imponía su ley judía a los que no eran judíos. Hechos 15, del 7 al 11, dice así: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahí ya no hay diferencia entre judío y no judío, el Espíritu Santo es para todos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por la ley, sino por la fe. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos que no eran judíos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, la ley? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por eso el apóstol Pablo, cuando predicaba a los gentiles, no les predicaba la ley, pues, les predicaba el amor de Dios y no les imponía muchas cosas que solamente eran para los judíos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que aprender de eso. No hay que imponer cosas que son de los judíos para los judíos. Hay cosas que son para esos tiempos nada más. Hay cosas que sí tenemos que actualizar, ¿no es cierto? Entendiendo mejor la palabra de Dios. Pablo predicaba a Jesús sin hacer diferencia entre hombres y mujeres. Creo que eso sí lo sabemos, ¿no es cierto? Cuando se encontró con un grupo de mujeres en el río, les comenzó a predicar. Pero eso era muy raro, porque a las mujeres nadie les predicaba. Ya saben la diferencia que había entre hombres y mujeres en esos tiempos, mucho más grave que todavía en estos tiempos hay, pero las mujeres para los judíos no estaban capacitadas para entender la ley. Entonces nunca le van a predicar a una mujer, pero al esposo sí. Y al esposo que le enseña en la casa, pero directamente a la mujer nunca. Pablo ha roto con eso, con esa situación, y dice: las mujeres son seres humanos y ellas mismas deben tomar su decisión de seguir a Cristo. Hay que compartir el Evangelio a ellas también. Y allí nació Lidia, que hizo mucho de bien en la obra del Señor en esos tiempos para los creyentes. A Pablo, después de predicarle la palabra y de bautizarse, le dijo: Pablito, por favor, tú vas a viajar, estás viajando constantemente, no tienes hotel, no tienes plata, quédate en mi casa. No te preocupes, ahí tengo un lugar espacioso para que puedas tú venir cuando quieres. Era, ¿cómo se llama eso? Hospitalidad. Y la hospitalidad es obra del Espíritu Santo también. Para evangelizar a la gente hay que conocer a qué tipo de personas nos dirigimos. Ahora pensamos en nosotros. Nuestra sociedad está más dividida que la de Pablo en esos tiempos, ¿no? Cada persona se identifica con ciertas costumbres de vida. Por ejemplo, se han encontrado con ateos, con agnósticos. Los ateos dicen: no hay Dios. Los agnósticos dicen: puede que sí, puede que no, pero como no sé, ahí la ven, ¿no? Con religiosos de otras religiones, con secularistas que no tienen nada que ver con ningún tipo de religión. Son grupos de personas que nos vamos a encontrar siempre. Hablando de la situación social, hay gente pobre que piensa de una manera, hay gente de clase media que piensa diferente, y hay los arribistas que sin tener nada viven como si tuvieran, ¿no es cierto? O quieren aparentar. Entonces, también hay grupos de personas así y que necesitan el Evangelio. En Lima vamos a tener limeños, cada vez menos, más provincianos y también extranjeros. ¿Sí o no? Nos encontramos con este grupo de personas, ¿no? Nos vamos a encontrar con personas que son vegetarianas, que son veganas, algunos son ecologistas. ¿Has conversado alguna vez con ellos? ¿Qué les dices a partir de la palabra de Dios a ellos de acuerdo a su forma de pensar, de entender la vida, de entender los alimentos, etcétera, cómo ellos viven, ¿no? Hay personas que nos vamos a encontrar que tienen estudios básicos, de repente solo primaria, algunos secundaria, otros son universitarios, otros son académicos, ¿no es cierto? Y así.
Entonces, todos esos grupos de personas van a ser parte de nuestro mundo, sociedad en la cual el Señor nos ha dicho, anda y predica el Evangelio. Entonces decimos con Pablo, debemos evangelizar conociendo nuestra realidad. Y quiero ponerle el texto bíblico. El apóstol Pablo en Hechos 17, del 16 al 20, nos enseña. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Timoteo y a otro más, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué cosa es que su espíritu se enardecía? Sentía la necesidad de las otras personas que equivocadamente estaban buscando a Dios o a sus dioses, y él decía, pero yo conozco al Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Y sé que no hay más dioses, pero esta persona no, y no sabía qué hacer y cómo hacer, estaba esperando a sus discípulos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. La gente se interesó. ¿Y qué cosa había entre ellos? Había filósofos, gente que había estudiado, que seguía estudiando. Había judíos en la sinagoga, piadosos, en la calle, en las plazas. Había gente que concurría y los chismosos también estaban ahí, por supuesto, querían saber qué nueva religión salía hoy día, ¿no? Y todas esas cosas. ¿Se han encontrado con gente en la calle así? Yo me acuerdo que hace muchos años la Plaza San Martín en el centro era un lugar de discusión. Y ahí iba la gente a discutir cosas políticas, filosóficas, ¿no? Etcétera. Y los creyentes dijeron, ahí está la gente, vamos. Y ahí iban. Allá iban los misioneros que vinieron a formar, por ejemplo, la Iglesia Evangélica Peruana. Juan Ricci era un debatidor, pero no debatidor para ganar, sino debatidor para hacer entender mejor la palabra de Dios. Y no solamente debatía, sino también escribía, mandaba sus escritos a provincias cuando no había toda la forma de comunicación de estos tiempos. De acuerdo a la necesidad, comenzó a predicar la palabra de Dios, pero conocía su realidad. Eso es algo muy importante que tuvo Juan Rich cuando vino acá. Por eso la IEP ha crecido más en la sierra, porque allá es donde mandaba misioneros, allá es donde había mucha recepción, pero también era porque veían la necesidad de los hermanos de la sierra, que pasaban muchas penurias porque todo estaba centralizado en Lima, como todavía sigue, ¿no? Pero en esos tiempos mucho más claro. Entonces ellos sufrían mucho, no tenían ayudas, etc. Y aparte de llevarles la palabra, les ayudaba. Por ejemplo, vinieron misioneros que les enseñaron a trabajar mejor la tierra, cómo producir mejor la tierra. Y todo eso viendo necesidad. Entonces, hermanos, hay que conocer la realidad. Pablo evangelizó a los judíos porque conocía sus enseñanzas. Su tipo de evangelización era la discusión, dice. Discutía en las sinagogas, discutía en las calles, en las plazas públicas. También eso es una forma de poder presentar el evangelio. Discutía con filósofos porque los había leído, había reflexionado y tenía una posición clara evangélica. Predicaba el evangelio de Jesús y discutía sobre la resurrección, que muchos en esos tiempos no aceptaban, como los saduceos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Prepararnos para predicar a Jesús. ¿Qué es predicar a Jesús? Predicar su vida, sus enseñanzas, su compromiso hasta la muerte, la esperanza del reino de Dios futuro, pero también presente. Tenemos que preparar. Amén. Bueno, al consistorio le digo entonces, hermanos,
clases de evangelización, de evangelismo, de predicación del evangelio. Ahí de repente algunos que tienen el deseo de eso se van a inscribir. Ahí hay que ver cómo predicamos en Magdalena. Hoy día que nos hemos escuchado en una de las alabanzas, Magdalena, ¿vamos? ¿Ah? ¿Quiénes? Magdalena vamos a cambiar. No son solo los de Magdalena, son todos los que venimos aquí, nos participamos de esta congregación, pero estamos pensando en Magdalena, que es el lugar donde el Señor ha puesto esta iglesia, ¿no es cierto? Y lo último, predicar el Evangelio requiere entrega completa con el reino de Dios y su justicia. Es lo último que dice el apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído, ¿no? Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Se dan cuenta? Yo no hago las cosas a la loca. Vamos a predicar, no, vamos todos los que quieran y se acabó. ¿Y qué vas a decir? Yo me he encontrado al principio de mi vida cristiana y que quería compartir el evangelio con personas que me han hecho preguntas y me han dejado callado la boca. Y no he tenido que decir, no habían estudiado algunas cosas más que yo. Tuve que callar. Luego regresar, a veces llorar de impotencia, pero decirle, Señor, ¿qué más necesito? Porque yo quiero predicar la palabra a todo aquel que necesita, ¿no es cierto? Y esas experiencias puede ser que tengan, pero la idea no es quedarse ahí, sino buscar la forma como prepararnos mejor para compartir el evangelio. Entonces, los atletas corren respetando las reglas, esforzándose al máximo para alcanzar el premio. Los luchadores de esos tiempos honestos se abstienen de muchas cosas para ganar el premio. Pablo evangelizaba, no a la loca, no sin objetivos, predicaba negándose muchas cosas que podría disfrutar. Hay que negarse. Su preocupación era ser ejemplo para los demás creyentes hasta el final de sus días. Entonces, en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, él va a escribir al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman. ¿Qué es amar su venida? Compartir eso, vivir como el Señor quiere y compartir ese evangelio a los demás. Entonces, hermanos, no evangelicemos a la loca solo por querer cumplir un mandato o sin preparación. El consistorio, yo ya les he hablado, puede programar cursos, cursillos, debates y lo que fuera necesario, donde todos tengamos oportunidad de entender mejor la palabra y las formas de compartir el evangelio a diferentes grupos humanos. Si tú eres universitario, tendrás que leer un poco más para debatir con universitarios en la universidad o en el lugar donde estás. El ama de casa deberá pensar en sus preocupaciones. ¿Qué pasa por la mente en estos tiempos de las amas de casa? ¿No es cierto? Todo ha subido. ¿Qué le dices tú cuando todo ha subido? Sí, pues todo ha subido. Eso no se puede negar. Pero frente a eso, ¿cómo afronto yo como cristiano eso? ¿O es que me hago problemas también y vivo con angustia todos los días? Pues ahí hay que tener una palabra de Dios. Hay que compartirles el evangelio. El padre de familia deberá pensar cómo hablar de Dios con otros padres que no tienen en cuenta a Dios. El anciano deberá saber qué necesidades tiene alguien de la tercera edad para presentarle a Cristo. Dice que Magdalena es el distrito que más personas de la tercera edad residen aquí. Por ahí tenemos que apuntar. ¿Por qué no tenemos un programa, un proyecto de apoyo a los de la tercera edad? No solamente para los de la iglesia, para los demás también. Y eso es otra forma de evangelizar, ¿no? Todos tenemos que partir nuestra evangelización, escuchen bien, desde la situación donde está la persona que necesita a Dios. No desde cuánto yo sé de Dios, sino desde dónde está la persona y qué necesidades tiene esa persona, como hacía Jesús,
para luego darles la palabra de Dios. La oración sin acción se llama evasión. A veces decimos, vamos a orar, oramos y nada más. Y eso es una evasión. Oramos, pero no actuamos, entonces eso no es responsabilidad. La oración con obediencia trae mucha bendición. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y pedirles al Señor que nos ayude a meditar en esta palabra, que nos ayude a mirar a nuestro alrededor como miraba Jesús a la gente de sus tiempos y poder tener en el corazón lo que Jesús tenía y por su Espíritu, dice, ha puesto en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en tu iglesia, en cada creyente, Señor, que va tomando conciencia de tu voluntad y de lo que tú quieres que, de acuerdo a los dones que le has dado, pueda servir. Enséñanos, Señor, a tener esa actitud de Jesús, de no ser servido, sino servir. Y ayúdanos a cambiar esas actitudes que de repente hemos aprendido desde pequeños, pero necesitamos corregir. Como dice Pablo, golpeo mi cuerpo. Y no lo golpeamos porque es obra tuya nuestro cuerpo también. No lo golpeamos físicamente, pero sí nos sacrificamos o hacemos ciertas cosas diferentes de las que estamos acostumbrados por cumplir aquello que tú nos has mostrado, Señor, que nos has enseñado y que nos has mandado a hacer. Esta iglesia quiere ser reflejo también de Jesús, quiere cumplir ese testimonio de reconciliar, Señor, a la humanidad contigo. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, ayúdanos a aprender más en tu palabra, ayúdanos a ver los ejemplos de otros hermanos, nuestras hermanas de otros lugares, pero ayúdanos a ser fieles desde lo poco hasta lo mucho, Señor. Te encomendamos nuestras vidas en tus manos, que tú sigas obrando con aquellos nuevos que están viniendo, con aquellos que ya tenemos tiempo, con aquellos, Señor, que quizá en algún momento te hemos servido de una manera, otra te servimos de otra manera, pero todos siempre pensando en cómo hacer tu voluntad. Gracias, Señor, te damos. Oramos que cada vez que tu palabra llegue a nuestros corazones, seamos obedientes por la acción de tu Espíritu Santo. En tus manos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento, Dios les bendiga.